Los secretos más oscuros de Hera, la diosa más temida. ¿Qué harías si cada día de tu matrimonio fuera una batalla por el poder? Bienvenidos a los secretos más oscuros de Hera, la diosa que los mitos griegos intentaron silenciar. Hoy revelaremos la verdad que llevó a la reina del Olimpo de ser una niña devorada por su padre, a convertirse en la divinidad más temida por Zeus y sus amantes. Te han contado que era solo una esposa celosa, pero ¿y si te demostramos que cada venganza era un movimiento maestro? Que cuando transformaba mujeres en bestias o enviaba serpientes a cunas, en realidad estaba defendiendo algo más grande que su orgullo. Prepárate para descubrir el pacto sangriento que Hera hizo con Zeus y cómo lo rompió él primero. ¿Por qué sus templos eran centros de poder femenino prohibidos? Cómo una simple elección de París desencadenó la guerra más famosa de la historia. Esto no es mitología. Es el primer Juego de Tronos de la historia. Y cuando conozcas las reglas no escritas del Olimpo, nunca más verás a Hera como la esposa enojada otra vez. ¿Listo para ver la leyenda griega desde el trono de la reina? Suscríbete ahora porque esto cambiará todo lo que creías saber sobre los dioses. 1. Origen y nacimiento de Hera. En el corazón de la mitología griega, donde los dioses nacían de fuerzas primordiales, Hera emergió como una figura clave desde su primer aliento. Hija de los titanes Crono y Rea, su llegada al mundo estuvo marcada por el mismo destino trágico que sus hermanos, ser devorada por su propio padre. Pero, ¿por qué Crono temía tanto a sus hijos? La profecía de que uno lo destronaría lo llevó a cometer tal atrocidad, sembrando el caos en el Olimpo antes incluso de que Zeus llegara al poder. Sin embargo, Hera no desaparecería en la oscuridad del vientre de Crono. Como parte de la generación que cambiaría el cosmos, su liberación llegó de la mano de Zeus, el menor de sus hermanos, quien obligó a su padre a regurgitarlos. Imagina el renacer de una diosa que, años después, gobernaría junto a él como reina. Su conexión con Zeus no fue casualidad, sino el inicio de una dinámica divina llena de poder, pasión y, eventualmente, venganza. ¿Qué pasó con Hera durante esos años ocultos? Algunas leyendas griegas sugieren que fue criada por Océano y Tetis, dioses del mar, mientras que otras mencionan a las Horas como sus protectoras. Este periodo de formación moldeó su carácter, una mezcla de gracia maternal y firmeza inquebrantable. No era solo una diosa, era una fuerza que aprendería a usar su influencia con astucia, algo que demostraría una y otra vez en los mitos griegos. Y así, mientras el Olimpo se preparaba para una nueva era, Hera emergió no solo como hermana de Zeus, sino como su futura esposa y la más feroz defensora del orden divino. Pero, ¿cómo pasó de ser una niña escondida a convertirse en la temida diosa del matrimonio? Ahí comienza otra historia, una donde el amor, el poder y los celos chocarían de formas épicas. 2. Infancia y crianza de Hera. Liberada del oscuro vientre de Crono, la joven Hera enfrentó un mundo fracturado por la guerra entre titanes y dioses. Su infancia no fue de juegos, sino de exilio estratégico. Algunas versiones de los mitos griegos la ubican bajo el cuidado de Océano y Tetis, dioses marinos que le enseñaron el arte de la diplomacia y el poder silencioso. ¿Acaso estas aguas primordiales moldearon su temperamento, esa mezcla de elegancia y ferocidad que la definiría? Otras tradiciones insisten en que fueron las Horas, diosas de las estaciones, quienes la criaron entre jardines eternos. Imagínala, una futura reina del Olimpo, aprendiendo de la naturaleza cíclica del poder, donde toda primavera de amor puede convertirse en invierno de venganza. Estos años formativos explican por qué Hera nunca fue una deidad pasiva. Cada leyenda griega sobre ella revela a una estratega que calculaba cada movimiento, incluso antes de conocer a Zeus. ¿Y qué hay de su relación con sus hermanos? Tras ser liberados, Deméter, Hades,
Poseidón y Hestia compartieron con ella el trauma de haber sido devorados, creando un vínculo peculiar. Sin embargo, sería Zeus, el menor, quien marcaría su destino. Mientras él preparaba la titanomaquia, Hera observaba, aprendiendo que en el Olimpo, la lealtad y la traición eran dos caras de la misma moneda divina. Pero aquí surge el misterio. Si Hera fue tan sabia desde su juventud, ¿por qué caería una y otra vez en los celos que la mitología griega le atribuye? La respuesta yace en su siguiente acto: el matrimonio con Zeus, una unión que prometía orden y terminó en caos. Ahí, donde la diosa del matrimonio descubriría que su propio consorte sería su mayor prueba. 3. El matrimonio con Zeus. El cortejo de Zeus por Hera se lee como el primer manual de ¿qué no hacer en relaciones mitológicas? Transformado en un cuco empapado, el rey del Olimpo fingió vulnerabilidad para despertar su compasión. Ironías del destino. La diosa que luego perseguiría sin piedad a las amantes de su esposo, cayó ante la más antigua de las tácticas griegas: el amor disfrazado de necesidad. Su boda en el jardín de las Hespérides, con néctar de ambrosía y regalos divinos, fue el último momento de paz antes de siglos de tormentos conyugales. ¿Por qué Hera, conocedora del carácter de Zeus, aceptó este matrimonio? La mitología griega sugiere que no fue solo amor, sino una alianza de poder. Como reina del Olimpo, su influencia creció exponencialmente, protectora del matrimonio sagrado, custodia de los juramentos. Pero todo tiene su precio. Las infidelidades de Zeus no eran simples caprichos, sino crisis políticas que amenazaban su autoridad. Cada amante mortal o ninfa representaba un desafío directo a su posición. Los mitos griegos pintan a Hera como la esposa celosa, pero ¿y si en realidad era la única diosa intentando mantener el orden cósmico? Su unión con Zeus simbolizaba la estabilidad del universo. Cuando Leto, Io o Semele entraban en escena, no era solo su corazón lo que sangraba, sino el equilibrio mismo del Olimpo. Cada venganza posterior, transformaciones en bestias, locuras inducidas, eran intentos desesperados por mantener su lugar en un mundo donde hasta los dioses rompían sus propias leyes. El pavo real, su símbolo sagrado, esconde la verdad más cruda. Sus plumas son los 100 ojos de Argos, el vigilante que Hera colocó para espiar a Io. Incluso sus símbolos cuentan historias de desconfianza. Pero esto era solo el preludio. Cuando los titanes se alzaron y los gigantes amenazaron el Olimpo, Hera demostraría que su rol iba más allá de esposa ofendida. 4. Hera como reina del Olimpo. En el trono dorado del Olimpo, Hera tejía el orden cósmico con mano firme, mientras Zeus lanzaba rayos a lo lejos. Su reinado demostraba una verdad incómoda. El verdadero poder no siempre grita. Como diosa del matrimonio, no solo unía parejas, sino que mantenía el tejido social de mortales y dioses. Sus templos rebosaban de mujeres pidiendo protección, ironía cruel, considerando cómo su propio matrimonio se resquebrajaba. El pavo real, su animal sagrado, escondía simbolismos magistrales. Sus 100 ojos vigilaban tanto como sus plumas deslumbraban. Hera comprendía que en el Olimpo, la percepción era poder. Mientras Zeus conquistaba reinos, ella gobernaba las normas no escritas. ¿Qué mortal sería elevado a héroe? ¿Qué diosa obtendría privilegios? Su cetro invisible moldeaba la mitología griega tanto como los rayos de su esposo. ¿Por qué entonces la historia la redujo a la esposa celosa? Los mitos griegos escritos por poetas masculinos olvidaron mencionar su rol como consejera de guerra, inventora de rituales sagrados y patrona de ciudades clave. Cuando Atenas, Argos y Esparta competían por su favor, no era por capricho, sino porque sabían, Hera movía los hilos del poder real.
Incluso su granada, símbolo de fertilidad, escondía un mensaje. La vida continuaba bajo sus términos. Pero todo este poder institucional chocaba con una paradoja. Cuanto más protegía el matrimonio como institución, más su propia unión se convertía en su jaula dorada. Y cuando los titanes resurgieron amenazando el Olimpo, Hera enfrentaría su prueba definitiva. ¿Podría la guardiana del orden convertirse en la salvadora del cosmos? El destino siempre le reservaba un giro inesperado. 5. Los celos de Hera. Si los celos fueran un arte, Hera sería su maestra indiscutida. Pero detrás de cada acto de venganza en la mitología griega había una estrategia calculada. Cuando perseguía a Leto, impedía que diera a luz en tierra firme, no por simple crueldad, sino porque entendía que los hijos de Zeus, Apolo y Artemisa, serían futuras amenazas al orden olímpico. Su obsesión por Io, transformada en vaca y custodiada por Argos, revelaba un patrón: neutralizar rivales antes que crezcan. Los mitos griegos nos muestran a una Hera implacable con los hijos ilegítimos de Zeus, pero Heracles, el más famoso de ellos, cuenta la historia completa. 12 trabajos imposibles, locura temporal inducida por la diosa, persecución constante. ¿Era esto simple crueldad o el intento de una reina por mantener su legítima descendencia en el poder? Cada castigo a estos semidioses reforzaba un mensaje. Solo los hijos de Hera heredarían el Olimpo. Las metamorfosis que Hera infligía a sus rivales eran poéticas en su horror. Eco condenada a repetir palabras, Lamia privada del sueño, Calisto convertida en osa. Cada castigo reflejaba el crimen. Sémele, que pidió ver a Zeus en su esplendor, murió abrazada por su gloria. Estos mitos griegos servían como advertencia a mortales y ninfas por igual. Desafiar a la diosa del matrimonio tenía consecuencias míticas, pero en este juego de poder conyugal, Hera cometió un error estratégico. Subestimó la resiliencia de los hijos de Zeus. Heracles terminó ascendiendo al Olimpo. Dionisio se convirtió en dios, y sus propias acciones alimentaron leyendas que eclipsarían su rol como soberana. Sin embargo, cuando los gigantes amenazaron el Olimpo, incluso Hera necesitaría aliarse con estos vástagos indeseados. 6. Hera en la titanomaquia y gigantomaquia. Cuando los titanes se alzaron contra el Olimpo, Hera reveló su faceta más brillante, la de comandante militar. Mientras Zeus lanzaba rayos, ella tejía alianzas cruciales. Convenció a Estigia para unir sus aguas oscuras a la causa olímpica, un movimiento que decidió la guerra. ¿Acaso su mayor victoria fue hacer creer a todos que Zeus peleaba solo? Los mitos griegos olvidan mencionar que fue Hera quien ideó la táctica de atacar por retaguardia mientras Crono distraía a Zeus. La gigantomaquia mostró su ingenio más cruel, cuando el gigante Porfirión intentó violarla, símbolo del caos amenazando el orden. Hera lo tentó estratégicamente. En el momento crítico, Zeus lo fulminó. Este macabro baile de seducción y muerte revelaba su doctrina. Cualquier medio era válido para proteger el Olimpo. Incluso en el arte griego se la muestra no como víctima, sino como señuelo calculador, usando su imagen sagrada como arma de guerra. ¿Por qué los poetas minimizaron su rol bélico? Quizás porque una diosa de la guerra femenina, además de Atenea, desafiaba el orden patriarcal. Pero las evidencias están ahí. Fue Hera quien reclutó al mortal Heracles para la gigantomaquia, aunque lo odiaba. La pragmática reina superó a la esposa celosa cuando el cosmos estuvo en juego. Sus acciones gritan una verdad incómoda. Sin su estrategia, el reinado de Zeus habría sido efímero. Mientras los dioses celebraban la victoria, Hera ya planeaba su próximo movimiento. La guerra contra Troya se avecinaba, y esta vez no lucharía contra titanes, sino contra la vanidad de otros dioses. Su venganza contra Paris sería tan meticulosa como sus batallas anteriores, pero con un nuevo ingrediente: el desprecio de una reina traicionada.
7. Hera en la Ilíada. La guerra de Troya no comenzó con París raptando a Helena, sino cuando Hera puso en movimiento sus piezas de ajedrez cósmico. Ofendida por el juicio de París, donde Afrodita fue elegida como la más bella, la reina del Olimpo transformó un conflicto mortal en su teatro de venganza personal. Pero aquí hay un giro divino. Mientras apoyaba a los aqueos, también enseñaba una lección a Zeus, quien favorecía a Troya. ¿Acaso esta guerra fue su forma de recordarle quién realmente gobernaba en las sombras? Los mitos griegos muestran a Hera utilizando tácticas impensables para otros dioses. Sedujo a Zeus con un cinturón mágico de Afrodita para distraerlo de la batalla. Luego orquestó la tormenta que casi ahogó a su amado Heracles. Sí, el mismo que odiaba. Esta contradicción revela su complejidad, capaz de aliarse con sus enemigos para cumplir objetivos mayores. Cada intervención en la Ilíada era una jugada calculada, no un arrebato emocional como a menudo se pinta. ¿Por qué Homero la muestra tan obsesionada con destruir Troya? Más allá de la afrenta de París, la ciudad simbolizaba todo lo que Hera detestaba. El favoritismo de Zeus, el ascenso de nuevos dioses como Apolo, y cultos que la marginaban. Cuando Hefesto creó armaduras para Aquiles bajo sus órdenes, no ayudaba a un héroe, sino que escribía su propia versión del mito. La ironía es cruel. La diosa del matrimonio destruyó un reino para vengar su orgullo herido. Pero incluso en su victoria pírrica, pues Troya cayó pero Grecia quedó devastada, Hera demostró su mayor poder, la persistencia. Mientras otros dioses abandonaban el campo de batalla, ella seguía tejiendo destinos. Y cuando el humo se disipó, una pregunta quedó flotando en el Olimpo. ¿Valió la pena tanta destrucción? La respuesta yace en sus templos, que crecieron como hongos tras la guerra. 8. Castigos y venganzas. La mitología griega nos ha enseñado que los dioses castigan, pero Hera elevó este acto a una forma de arte poética. Cuando transformó a la ninfa Io en vaca, no fue solo un acto de celos, creó un símbolo viviente, una princesa convertida en bestia, condenada a vagar eternamente custodiada por Argos, el vigilante de 100 ojos. ¿Qué mejor advertencia contra las tentaciones de Zeus que esta escultura viviente del sufrimiento? Los mitos griegos registran sus castigos como leyendas morales. Lamia, la reina libia amada por Zeus, terminó devorando a sus propios hijos tras la maldición de Hera. Pero aquí hay una verdad oculta. Cada víctima representaba un aspecto del poder que Hera defendía. Sémele murió por pretender igualarse a los dioses. Galantis fue convertida en comadreja por interferir en los partos sagrados. No eran simples venganzas, sino lecciones cósmicas sobre los límites del mortal y lo divino. El caso de Heracles revela su maestría psicológica. Hera no lo mató, sino que lo llevó a asesinar a su propia familia en un ataque de locura inducido. Así creó al mayor héroe griego a través del sufrimiento, forjando su leyenda mientras cumplía su venganza. ¿Fue crueldad o una forma retorcida de contribuir al Olimpo? Incluso en su odio, Hera moldeó la historia griega. Pero su obra maestra fue el retraso del nacimiento de Apolo y Artemisa. Mientras Leto sufría dolores de parto durante 9 días, Hera prohibía a toda tierra recibirla. Este castigo trascendía lo personal. Establecía que ni siquiera los dioses podían desafiar sus decretos sobre el matrimonio y la familia. Sin embargo, en este mismo acto sembró las semillas de su propio desafío, pues los gemelos nacidos de tanto dolor se convertirían en sus mayores detractores. 9. Culto y templos. En el silencio sagrado de Samos, donde el mármol se fundía con el mar, el Heraión albergaba un secreto. Aquí, la diosa del matrimonio reinaba sola. Este templo colosal, mayor que el posterior Partenón, no mostraba a Hera junto a Zeus, sino como soberana absoluta.
Cada año, las Heraia reunían a mujeres griegas para competir en carreras, un detalle crucial, mientras los Juegos Olímpicos prohibían la participación femenina. Los de Hera las celebraban. ¿Acaso sus cultos eran contracorrientes silenciosos? Argos, el centro de su poder, escondía rituales que explicaban su dualidad. Allí, la estatua crisoelefantina de Hera portaba en una mano la granada, símbolo de fertilidad, y en otra un cetro con cuco, recordatorio de su problemático matrimonio. Los sacerdotes lavaban su estatua anualmente en el río, renovando su virginidad ritualmente. Este acto enigmático revelaba su paradoja central, cómo la diosa del matrimonio necesitaba simbólicamente borrar su unión para mantener su poder. En Olimpia, su culto competía directamente con el de Zeus. El altar de Hera, donde aún hoy se enciende la llama olímpica, era atendido exclusivamente por 16 mujeres casadas. Mientras los hombres adoraban al padre de los dioses, ellas mantenían viva una tradición más antigua. Los mitos griegos callan este matiz, que en los lugares más sagrados de Grecia, Hera mantenía reinos autónomos donde su voluntad era ley absoluta. Pero el templo más revelador estaba en Crotona, Italia. Allí, las ofrendas mostraban a Hera no como esposa, sino como Kourotrofos, nutridora de héroes. Este culto marginal sugería una verdad incómoda. Quizás los griegos nunca comprendieron completamente a su diosa. Mientras Roma la transformaba en Juno, los últimos sacerdotes de Hera guardaban pergaminos que contaban otra historia, una que se perdió cuando el cristianismo cerró sus templos. 10. Legado de Hera. El paso de Hera a Juno en el panteón romano no fue simple cambio de nombre, sino una metamorfosis política. Los emperadores romanos adoraban a Juno Regina como protectora del Estado, pero añadieron un giro crucial. La convirtieron en patrona de las finanzas públicas. Ironía histórica. La diosa que perseguía amantes terminó custodiando el tesoro imperial. Su templo en la colina capitolina albergaba no solo ofrendas, sino los contratos de Roma. ¿Acaso el matrimonio sagrado se había convertido en matrimonio de conveniencia? En el arte renacentista, Hera resurgió como alegoría del matrimonio cristiano, pero con un detalle revelador. Los pintores barrocos la mostraban frecuentemente con gesto de dolor, no de ira. Esta reinterpretación cambió su legado, de diosa vengativa a víctima divina del adulterio. Tiziano, Rubens y hasta Klimt usaron su imagen para explorar la psique femenina herida, olvidando que en los mitos griegos originales ella nunca fue pasiva. El psicoanálisis del siglo XX rescató su esencia. Jung la clasificó como arquetipo de la esposa y la feminidad institucional, pero sus seguidoras feministas vieron más allá. Era como símbolo de resistencia al patriarcado divino. Hoy, cuando se estudia la mitología griega, su figura genera debates apasionados. ¿Fue víctima o victimaria? ¿Defensora del orden o tirana doméstica? Cada época reinventa su leyenda según sus propias luchas. Pero su huella más curiosa está en la astronomía. El asteroide 103 Hera, descubierto en 1868, orbita donde nadie lo espera, entre Marte y Júpiter, como si aún vigilara a Zeus, el planeta Júpiter, desde lejos. Quizás este sea su último mensaje, que incluso en el cosmos su presencia sigue siendo ineludible. Y aunque el Olimpo haya caído, sus preguntas sobre poder, género y justicia resuenan más fuerte que nunca. Ahora sabes la verdad. Hera nunca fue la caricatura de esposa celosa. Fue la arquitecta silenciosa de un Olimpo que temblaba ante su inteligencia. Pero esto no termina aquí. La pregunta crucial es, ¿qué harás con este conocimiento? Te reto a releer la Ilíada buscando sus movimientos estratégicos, visitar un museo y reinterpretar cada imagen de Hera, identificar en tu vida esos momentos donde fuiste Hera sin saberlo. Porque estos mitos griegos no son cuentos viejos, son espejos donde vemos reflejadas nuestras propias batallas por el poder, el respeto y la autenticidad.
Si hoy descubriste una nueva diosa, imagina qué otros secretos esperan. Activa las notificaciones, porque la próxima semana revelaremos cómo Afrodita manipuló el ADN de la seducción. ¿Realmente controlas tus deseos, o ellos te controlan a ti? El conocimiento es poder, pero aplicarlo, eso es divinidad. Suscríbete, comenta en Team Hera.